Hola, vamos a hacer unos calamares guisados. Para lo que necesitamos para 4 personas, 800 gramos de calamares ya limpios, 3 tomates grandes, estos son 5 pequeños, un pimiento verde, una cebolla mediana grande, un diente de ajo, vino, usaremos una copa o un poco más, aceite y sal. Bueno, empezamos echando aceite para dorar el ajo y la cebolla en cuanto coja temperatura. Echamos primero la cebolla cortada en juliana, y un diente de ajo picadito. Un poco de sal y esperamos a que empiece a dorarse para echar el pimiento. Bien, la cebolla ya se está poniendo blandita, ahora vamos a echar el pimiento troceado, un pimiento verde. Otro poco de sal para el pimiento, poca. Y cuando esté rehogado todo, añadiremos el tomate. Bien, esto ya está medio hecho y ahora añadimos el tomate. No nos importa que lleve el agua porque vamos a necesitar el líquido para acabar de hacer los calamares. El tomate está, en este caso, triturado gordo. Se puede hacer con tomate cortado muy menudo o triturado gordo. Yo prefiero triturarlo gordo porque ahorro tiempo. Sal para el tomate. También se le puede echar un poquito de azúcar para cortar la acidez, pero a mí me gusta así. Y ahora dejamos que se haga la salsa, pues unos 10 minutitos aproximadamente. Y después ya echamos los calamares, que vamos a trocear ahora mientras se hace la salsa. Dejamos tapado 10 minutos. Bien, los calamares ya están limpios, ahora solo hay que trocearlos, los tentáculos. Esto no hace falta. Y los tentáculos tampoco los vamos a trocear. Bien. Yo siempre los hago con piel porque la piel les permite coger un poco de color, ¿no? Y les corto las aletas. Y nada, los vamos troceando así. Hasta terminarlos. Bueno, la salsa está prácticamente lista para que le echemos los calamares, porque acabará de hacerse mientras se guisan los calamares.
Así que vamos a ello. Ya están troceados. Y ahora les voy a echar la sal porque no se la eché antes. Y ahora los revolvemos así un poco hasta que empiecen a encoger. Y ahora, para que acaben de hacerse, les echamos el vino, contando que esto va a espesar. Bien, ahora los dejamos cocer así hasta que estén tiernos. Lo mejor es ir pinchando para ver en qué punto están. Ya están listos. Ahora los dejamos reposar con el fuego apagado 10 minutitos o así. Estuvieron cociendo 20-25 minutos. Hay que tener en cuenta que la carne es dura como el pulpo. Si el pulpo cuece 20-25 minutos, los calamares aproximadamente lo mismo. Bien, ahora los dejamos reposar y después los servimos.